servicio. Proyectos de servicio nos va a dar una charla y le damos la bienvenida a Judith Figueroa, que es del Rotary Club de Pilar Norte. Además fue presidenta del Comité de Proyectos y Servicios en los periodos 17-18, 19-20. Así que Judith, si estás ahí, bienvenida. Acá te estamos esperando para que nos hables un poco de proyectos. Muchas gracias, Estela. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer compartir esta reunión con La Rueda. Es la primera vez que tengo esta posibilidad, más allá de que he trabajado por ahí en selección de proyectos de La Rueda para algún premio que hemos tenido que evaluar. Y también recuerdo con mucho cariño que he formado parte del jurado de selección de alguna vez de los premios Trébol de La Rueda. Así que bueno, Estela me pidió hablar en breves minutos un poquito de proyectos, porque más allá de que La Rueda no para, y esto es conocido por todos, el inmenso aporte que hace La Rueda a los clubes y a la comunidad, hablarle de proyectos a las ruedas es por ahí aprender de las ruedas en cuanto a proyectos. Por ahí lo que me pidió Estela es ordenar un poquito el tema proyectos y ver cómo podíamos presentar un proyecto, cómo podemos contarlo, cómo podemos venderlo. Que a veces está bueno eso porque si bien esta pandemia nos ha limitado en lo presencial, también nos ha dado la enorme oportunidad de poder manejarnos virtualmente y poder llegar a donde querramos, cuando querramos, y poder acortar distancias y presentar a lo mejor en pocos minutos lo que queremos o lo que necesitamos lograr, la meta que podamos poner. Primero vamos a recordar, le voy a pedir a Luis si puede ir compartiendo pantalla. Primero, al hablar de proyecto, es indudable que tenemos que acordarnos siempre de las áreas de interés de Rotary. El trabajo por la paz, la prevención de enfermedades, el agua, la salud materno-infantil, la educación, el apoyo a las economías de la comunidad, y la nueva área de interés de Rotary, en la que estaremos trabajando, que es el apoyo al medio ambiente. La otra, Luis, por favor. ¿Qué hablamos cuando hablamos de proyecto? Primero, cualquier proyecto, no solamente proyectos de servicio. El proyecto es un conjunto de ideas que se desarrolla de una manera organizada, o sea, surge un proyecto cuando tenemos una idea y tenemos que presentarla, esta idea. Es desarrollar la idea de manera organizada y coordinada. ¿Y por qué se genera un proyecto? Porque tenemos la necesidad de solucionar, por lo menos a nivel servicio, un problema, asistir en un ámbito particular y satisfacer una necesidad que tenemos que haber evaluado o que ha aparecido, para lo cual debemos lograr una meta, o sea, tenemos que lograr el objetivo de poder cumplir con ese proyecto que estamos diseñando. ¿Puede ser la otra, Luis, por favor? Para hablar de un proyecto exitoso y equilibrado tenemos que hablar de recursos. Esos recursos que muchas veces no tenemos, que muchas veces tenemos y nos sobran, y que muchas veces se duplican o no se emplean como realmente debiéramos. Tenemos recursos humanos, que es nuestro trabajo, y tenemos materiales, y también recursos que nos faltan. La idea es optimizar esos recursos, siempre tratando de manejar un proyecto que sea ecológico, social, soportable, viable, económico, equitativo, que podamos cambiarle la vida a alguien, pero fundamentalmente que sea sostenible en el tiempo. Para eso trabaja Rotary. Rotary, si bien hacemos asistencialismo y podemos ir urgente a cubrir una necesidad, la idea siempre de Rotary es trabajar en proyectos sostenibles y sustentables en el tiempo. ¿Seguimos, Luis? El proyecto tiene un ciclo de vida, arranca con la idea, tiene un inicio y tiene que tener una planificación. Nosotros tenemos que armar una planificación medianamente casera como para decir
cuáles van a ser las etapas del proyecto, cómo las vamos a ejecutar y cómo dentro de ese proyecto, de esa etapa, vamos a tener que volver a controlar y poder rever cómo va ese proyecto. Porque cuántas veces nos ha pasado, y estoy segura que les ha pasado, de iniciar un proyecto y darse cuenta en la mitad de camino que a lo mejor o faltan cosas, o sobran cosas, o tenemos que modificar cosas, para lo cual el control de la etapa del proyecto es fundamental, para poder cambiar lo que haya que cambiar y terminar cerrando ese proyecto. ¿Seguimos, Luis? Y podemos hablar de dos conceptos que a mí siempre me gusta comentarlos. ¿Qué es la eficacia y qué es la eficiencia? Un proceso es eficaz cuando se logra el objetivo. Podemos llegar al objetivo de lo que nos propusimos con el proyecto. Pero un proceso es eficiente cuando ese objetivo se logra con la menor cantidad de recursos posibles. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros invertimos en Rotary. Cuando digo nosotros, porque me siento una de ustedes, obviamente, invertimos muchísimos recursos propios, por ejemplo, el tiempo, por ejemplo, el esfuerzo, por ejemplo, también el dinero. Una manera de ordenar estos proyectos es tratar de que no solamente logremos el objetivo, sino también de optimizar esos recursos. No, por ejemplo, que 3 personas estén haciendo lo mismo, podemos dividir las actividades. O que varios estemos haciendo la misma cosa al mismo tiempo, porque estamos duplicando esfuerzo, tiempo, trabajo, que a lo mejor lo podemos dedicar a otra etapa del proceso. Por eso me refiero de poder planificar de manera tal de que las tareas no se superpongan y podemos lograr el objetivo de una manera más eficiente. ¿Pasamos, Luis? Y establecemos metas en un proyecto, metas a corto plazo, que son las más próximas, las urgentes, las que no pueden esperar, las que tenemos que planificar ya. A mediano plazo, son en un futuro próximo, y generalmente se van relacionando con estas metas de corto plazo, porque las mismas se van metiendo, digamos, unas dentro de otras. Y las de largo plazo, las que son más lejanas en el tiempo, y que dependen fundamentalmente de las otras anteriores. Y ahora, ¿cómo presentamos un proyecto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Cuando nosotros presentamos un proyecto, tenemos que saber explicarlo en pocas palabras. A veces decimos, ¿cómo explicamos Rotary? Y a veces decimos, vamos al anterior, Luis, por favor. Y a veces decimos, tenemos que saber explicar Rotary en una subida de ascensor, en unos minutos, para que la gente le quede claro. El proyecto que nosotros queremos explicar tiene que ser en una charla de la misma manera. La siguiente, Luis, por favor. La otra. Explicarlo en pocas palabras, claro, directo y concreto, fundamentalmente. La otra, Luis. Estos son algunos tips que les estoy dando. Presentarnos. Tenemos que presentarnos y contar todo de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? Es la primera forma de que nos tengan confianza, saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos lograr. La otra, Luis. El objetivo de un proyecto va a ser la necesidad que detectamos. ¿Qué detectamos y a dónde queremos ir? La próxima. Hacer un plan de acción, como les decía, los pasos que vamos a dar, los tiempos de ejecución y los recursos con los que contamos o los que podemos llegar a necesitar. Y acá vamos a hablar un poquito de impacto, porque muchas veces se nos presentan distintos proyectos. Entonces, también al hablar de un proyecto tenemos la necesidad de hablar de impacto, o sea, ¿qué vamos a generar con ese proyecto? ¿A cuánta gente vamos a llegar? El alcance, los beneficios, cuánto va a perdurar el proyecto en el tiempo, pero fundamentalmente el impacto que también nos da a conocer a nosotros, porque eso es parte de la imagen pública de Rotary y por ende de las ruedas.
¿Pasamos a la otra, Luis? La anterior, por favor. Creo que había una antes. No, perdón. Y contarlo con entusiasmo. O sea, no podemos contar un proyecto si no creemos en él. Si no le ponemos la pasión del que está convencido de que haciendo eso vamos a mejorar lo que queremos lograr. O sea, vamos a ayudar a alguien, vamos a lograr un objetivo. Nosotros tenemos que creerlo para poder contarlo. Por eso hablamos de la pasión en un proyecto. Conocerlo, explicarlo y poder responder las dudas que nos puedan preguntar. En definitiva, venderlo. Poder vender ese proyecto a quien sea. Y lo que me preguntaba Estela, fundamentalmente, cómo presentar un proyecto por escrito. Porque a veces ha pasado en el momento de evaluar un proyecto que se pone las consignas para un proyecto y le cuesta mucho a la gente que está presentando el proyecto poder resumir ese proyecto. Y ustedes sabrán, primero nos estamos manejando mucho de manera virtual, con lo cual tenemos que saber presentarlo desde en una charla virtual o de pronto poder enviar un mail o poder enviar un proyecto en un pendrive o poder... Y sabemos que más allá de los recursos que nosotros podemos conseguir, podemos buscar recursos en otro lado. Más con la confianza y el trabajo que saben que pueden demostrar las ruedas en sus proyectos. Entonces, la gente cada vez tiene menos tiempo para leer y para analizar, con lo cual el proyecto que presentamos tiene que estar dentro de un marco resumido donde podamos decir todo lo que queremos decir en pocas palabras, con la denominación del proyecto, una fundamentación breve, el marco institucional que le queremos dar, la finalidad que tenemos con este proyecto, los objetivos que queremos alcanzar, la cantidad de destinatarios que va a tener este proyecto, a cuánta gente va a beneficiar, dónde se va a localizar el proyecto, el ámbito en el que se va a manejar, las actividades y tareas que se van a desarrollar, qué metodología y estilo, un calendario de trabajo y agenda de actividades en el proyecto, cómo se va a administrar este proyecto. Muchas veces a nosotros como club, por ejemplo, y quizá a lo mejor ustedes también, se ha dado una necesidad y a lo mejor le han pedido a Rotary que fuera el administrador de otro proyecto. A nosotros como club a veces nos han dicho, nos han venido con un proyecto con los recursos, pero nos han pedido que sea el club Rotario en este caso quien administrar el proyecto. ¿Por qué? Porque hay confianza. La misma confianza que demuestran las ruedas siempre cuando generan un proyecto. Yo he tenido la posibilidad de ver proyectos impactantes, novedosos, sustentables y maravillosos de la rueda. Esto se puede generar con los recursos que tenemos, pero también tenemos que tener la capacidad de venderlos a otros, de pedirle ayuda a otros. Recursos que tenemos, recursos que vamos a obtener, los tenemos que presentar y saber qué necesitamos, qué presupuesto tenemos que tener para ese proyecto. Y evaluarlo, y tener en cuenta los factores externos, porque cuántas veces generamos un proyecto y la verdad que no vivimos en un país ni en una economía que nos permita hacer las cosas siempre de manera regular sin que nunca pase nada. ¿Cuántas veces generamos un proyecto para comprar determinada aparatología en determinado hospital o para poder, por ejemplo, armar la farmacia del Pirovano, como armó la Rueda del Belgrano, o el Hospital Rofo, como hizo Devoto, si mal no recuerdo, o de pronto la aplicación tan divina que hizo para la gente con capacidades diferentes y que necesitan de pronto dispositivos y demás, la rueda de campana, o sea, en un país que a lo mejor nos cambian las condiciones, entonces tenemos que tener en cuenta en el proyecto esos factores externos que nos pueden incidir. Otra, Luis, por favor. Recursos con los que contamos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene la rueda como recursos? Ustedes mismos lo pueden decir, humanos, económicos, el tiempo. ¿Y ayudas de dónde? Se supone que la rueda le podrá presentar al gobernador del distrito
obviamente siempre el distrito, el gobernador, en este año el gobernador Murúa, como otros gobernadores, van a estar siempre dispuestos a ayudar en la medida que se pueda. Los clubes Rotaract y los clubes Interact, a veces los chicos que están en el club nos pueden ayudar a nosotros, los adultos, los más grandes, por ejemplo, con esto de la virtualidad, por ejemplo, con las presentaciones, por ejemplo, cómo armar los proyectos como para que nos pueda llegar a todos. Y qué mejor que los jóvenes que nos ayuden con todo este tipo de herramientas. Las subvenciones distritales, empresas que tengamos en la comunidad con las que podamos hacer una alianza estratégica, empresas que necesiten de alguien confiable como para poder aportar en un proyecto, y los amigos, esos amigos a los que siempre le pedimos ayuda cuando queremos engancharlo en algún proyecto que nos parezca viable. La otra, Luis. Y después yo siempre digo que nunca tenemos que olvidarnos. Cuando nosotros tenemos un sueño y le ponemos una fecha, ese sueño se transforma en una meta. Cuando esa meta se divide en plazos, eso se convierte en un plan. Y cuando un plan se apoya por acciones y se planifica, no tengo la menor duda de que eso se va a convertir en realidad. La próxima. Estos fueron mis minutos para ustedes. No sé si quieren hablar, si quieren preguntar algo, pero estoy a disposición de ustedes. Sí, si alguna de las señoras quiere preguntar algo, levanta la mano. Si no, a lo mejor Judith nos puede facilitar su presentación para enviárselo a través del comité a la